Buenas tardes, hermanos. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo culto de oración, como cada jueves. Y ya después de casi 2 años nos hemos acostumbrado a la pandemia, a sus efectos. Y lo cierto es que todos seguimos en casa, o la mayoría de nosotros, pues el que puede teletrabajando y el que no, pues se tiene que desplazar a su centro de trabajo, lo cual lo hace más difícil, ¿no? Pero nosotros como iglesia afortunadamente hemos podido seguir reuniéndonos, tanto presencialmente como virtualmente, como estamos haciendo ahora, y es algo por lo que hemos de dar gracias al Señor, ¿verdad? Y es por eso que vamos a empezar este culto, pues alabando al Señor y confortándonos en Él. Confía mi corazón en ti, reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, pues
Pues qué bueno es alabar al Señor, ¿verdad? Y gozarse en el Espíritu en Él. Eh, Hoy, por ser un culto especial, como cada final de mes, es un culto libre y vamos a tener algunos hermanos que van a compartir con nosotros algunas de sus reflexiones, como por ejemplo va a ser Luis y también en este caso nuestro hermano Juan Alemán. Hola, buenas noches, mis queridos hermanos. Quiero compartirles en esta noche una reflexión sobre el tiempo. El año tiene 8.736 horas, de las cuales este año ya ha transcurrido 644. Los que ya estamos entrados en canas y tenemos unos años, la percepción de las horas, los días y los años es que pasa con mayor rapidez que en el pasado. Y para mí, personalmente, me pregunto a menudo si realmente estoy aprovechando las horas que el Señor en su gracia me da cada día. En Efesios 5, del 15 al 17, podemos leer: Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Sabemos que si desperdiciamos nuestro tiempo, estamos desperdiciando nuestra vida. Como leemos en estos versículos, la sabiduría pasa por saber ministrar nuestro tiempo, entendiendo cuál es la voluntad de nuestro Señor. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de su propósito. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el Señor nos hizo con el propósito de glorificarlo, como podemos ver en Isaías 43:7. A todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Y el segundo lugar, cuando hablamos de los planes del Señor para nuestra vida, que están preparados de antemano para que anduviésemos en ellos, con lo cual, pues la pregunta que con cierta frecuencia, por lo menos yo me hago y es bueno que nos hagamos, es que de qué forma práctica aprovecho el tiempo que el Señor me da para glorificarlo y estar centrado en su voluntad. La respuesta a esta pregunta, como a otras muchas preguntas, la podemos encontrar en la palabra del Señor. Yo he encontrado un texto en Primera de Pedro, capítulo 2, de los versículos del 1 al 12, de los cuales voy a compartir algunos versículos, y en ellos podemos encontrar 4 formas diferentes para glorificar al Señor y estar en su voluntad en el tiempo que por gracia recibimos de Él. Voy a leer Primera de Pedro, los dos primeros versículos. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Como hemos podido ver aquí, pues glorificamos al Señor en el tiempo que nos da, pues con nuestro comportamiento o conducta. La vida recta y ordenada en el Señor contrasta con el estilo de vida que nos rodea en el mundo. La piedad brilla como una luz en un mundo lleno de tinieblas. Cuando desechamos lo que el mundo promueve, como la mentira, la hipocresía, los celos, la envidia, corrupción, y en nuestros actos reflejamos lo que somos y a quienes pertenecemos, estamos glorificando de una manera práctica al Señor. En segundo lugar, vamos a ver los versículos, el versículo 5 de esta lectura de Primera de Pedro, capítulo 2. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Glorificamos al Señor en el tiempo que nos da
con nuestro carácter. El propósito de Dios es conformarnos a la imagen de Jesús en un proceso continuo de transformación de nuestro carácter y nuestro corazón, realizado por el Espíritu Santo y denominado santificación. A medida que los frutos y dones del Espíritu se producen y desarrollan en nosotros, mostramos la semejanza de Cristo en nuestras actitudes y en las respuestas que damos ante distintas personas y situaciones. Si en nuestra vida crece el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio, es que estamos aprovechando bien nuestro tiempo. En tercer lugar, podemos glorificar al Señor en el tiempo que nos da. Nos vamos a centrar en el versículo 9 de este texto, que dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Pues en tercer lugar, glorificamos al Señor en el tiempo que Él nos da, cuando nos centramos en identificar su plan específico para nosotros respecto a las circunstancias que vivimos, las relaciones personales u otras cuestiones de orden práctico, salud, finanzas, relaciones, trabajo, etc. Se trata de la mayordomía del tiempo que el Señor nos ha dado y del manejo fiel de talentos, posesiones y otras bendiciones que el Señor nos da en su gracia. Consiste en buscar la voluntad del Señor en cada una de esas decisiones y situaciones dentro de nuestra vida. Sabemos que dentro de los planes del Señor para cada uno de nosotros está también el anunciar el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús y las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si dedicamos tiempo a la evangelización, a compartir y dar testimonio a otros del Señor Jesús, también estamos aprovechando bien el tiempo. Y por último, voy a leer los dos últimos versículos de esta porción de la palabra. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y les darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Pues también glorificamos al Señor, como dice este texto, cuando lo obedecemos y servimos realmente. En la palabra del Señor podemos encontrar su voluntad y en nuestro tiempo devocional podemos también encontrar cuáles son sus planes específicos para nuestra vida. En la Biblia, Dios revela su voluntad y cómo quiere que vivamos. Y cuando lo hacemos como Él nos dice, lo estamos glorificando en nuestro tiempo. Además, el servicio es una forma en la que Dios quiere que pongamos en valor nuestro tiempo para su gloria. Servimos al Señor, ministrando a otros, estimulándolos al crecimiento, animándolos, atendiendo sus necesidades específicas. Y esto son 4 formas prácticas de hacer que nuestro tiempo sea tiempo aprovechado sabiamente. Ahora bien, si intentamos glorificar al Señor y andar en sus caminos por nuestros propios esfuerzos, vamos a fracasar. Somos incapaces, insuficientes de llevar a cabo las acciones, las actitudes, los planes del Señor para nosotros mismos. Nuestra parte es dejar que el Señor haga su obra en nosotros, usando para ello sus 3 medios transformadores: su palabra, su espíritu y su iglesia. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, hermanos. Gracias al Señor por darnos una oportunidad más de reunirnos para orar y compartir su palabra. En el grupo de hogar hemos comenzado a estudiar la Epístola de Santiago y comenzamos el lunes por el capítulo 1 y está siendo de bendición y estoy seguro que va a seguir siendo de bendición porque tiene mucha enseñanza para cada uno de nosotros y para la iglesia. Y a mí me gustaría
leer el capítulo 4 del versículo 1 al 10 y compartir algunos pensamientos de ella. No es un estudio ni un mensaje, ¿verdad? Pero que nos pueden ayudar, como sucede conmigo mismo, ¿no? ¿Verdad? El leer la palabra de Dios nos edifica y nos exhorta y nos enseña. Y dice en Santiago 4, del 1 al 10, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En estos días vemos por las noticias y oímos de rumores de guerra de Estados Unidos contra Rusia, Rusia contra Estados Unidos y Europa en medio también. Y en este pasaje vemos que se nos habla de guerra entre hermanos. No es una guerra bélica, pero sí de actitudes mundanas. Ya desde los comienzos de la iglesia primitiva había guerras entre los hermanos. Guerras por diferencias sociales, como se ve en el capítulo 2, de trabajo, en el capítulo 5, entre las iglesias por cuestiones personales, capítulo 1, capítulo 3, y guerras internas del corazón contra Dios en el capítulo 4. Y esto no debe ser así, hermano. Recordemos las palabras del salmista en el Salmo 133:1 que nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y juntos en armonía. Todo esto sucede por los enemigos de nuestra alma, el mundo, la carne y el diablo. El mundo fue creado por Dios y dice en la palabra, en Génesis, que fue bueno en gran manera. Por lo tanto, no se refiere al mundo como creación, sino a la sociedad humana sin Dios. La amistad con el mundo es como un adulterio, porque estamos desposados con Cristo, como lo dice en Romanos capítulo 7. Y el mundo es enemigo de Dios. Y en medio de todo esto debemos ser fieles al Señor, antes que nada. En segundo lugar, la carne, que es la vieja naturaleza, heredada de Adán, cuando nos convertimos fue destruida. Somos nuevas criaturas en Cristo, pero sigue una lucha de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Pero nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Recordemos que Abraham caminaba con Dios y tenía paz. Lot tenía una mente carnal y desobedeció a Dios y tuvo problemas. El diablo, en conflicto contra Dios, le dijo a Eva, seréis como Dios. Y Eva lo creyó y desobedeció. Dios quiere y desea que confiemos en su gracia y le pongamos a Él en primer lugar y no a los hombres, de ninguna manera. Son tres enemigos que nos estropean y nos alejan de Dios, el mundo, la carne y el diablo. Y por eso debemos velar y orar siempre, como dice la Biblia, orad sin cesar. Aquí Santiago nos da 3 pasos para que lo pongamos en práctica. La primera es someternos a Dios, en el versículo 4:7, que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero
Someternos a Dios de una forma incondicional es lo ideal para tener una vida de victoria. Y como dice en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo, no demos lugar al diablo en nada, sino siempre estemos alerta y vigilantes, ¿verdad? Y el segundo es acercarnos. Acerquémonos a Dios. Ahora, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? Vamos a leer el versículo 8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos que acercarnos a Dios con sinceridad y luego humillarnos como dice en el versículo 9 y 10. Dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Por lo tanto, sometámonos a Dios, acerquémonos a Dios con sinceridad y humillémonos delante de Dios, reconociendo su santidad, su gloria y su grandeza. Y el Salmo 34:18 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Una señal de la verdadera humildad es reconocer nuestro pecado, nuestra desobediencia y confesar nuestro pecado al Señor. Como dice en el Salmo 51:17, también al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Señor nos recoge, el Señor nos acepta, el Señor se acerca a nosotros. Está en nosotros en abandonar todo aquello que no esté en la voluntad de Dios. Y todo lo que podamos hacer, hagámoslo de corazón, porque el Señor dice que si puedes hacer lo bueno y no lo haces, estás pecando. De cualquier índole, de cualquier forma, ya sea en una ayuda, ya sea de nosotros mismos, ¿verdad? Sabiendo que podemos hacer el bien y lo que le agrada a Dios, no lo hacemos. Y entonces ahí se produce pues esa lucha y Dios no puede aceptar eso. Dios es santo, santo, santo. Él no puede comulgar con el pecado. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y cuando dejamos al Espíritu Santo a un lado y para hacer lo que nosotros nos apetece o lo que queramos, entonces se produce esa separación. Y Dios no puede vernos, escucharnos, obrar en nuestra vida. Todo lo contrario, nuestra vida se convierte en un desperdicio, ¿verdad? Como decía el rey David. El rey David decía, mientras callé, envejecieron mis huesos. Cuando confesó su pecado, todo fue nuevo para él y revivió en el Señor. Pongamos nuestra mirada, nuestra fe en el Señor. Confesemos y tenemos una oportunidad preciosa esta noche de orar, de confesar, reconocer al Señor. Orar por las necesidades los unos de los otros, por la iglesia, por los enfermos, por tantas cosas, ¿verdad? Así que oremos al Señor, intercedamos y recordemos la palabra de Dios siempre y procuremos memorizarla, guardarla, ¿verdad? En nuestra mente y en nuestro corazón, porque no sabemos si algún día no la vamos a tener cerca de nosotros, ¿verdad? Entonces lo bueno es recordarla y memorizarla. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos ayude. Y me permiten hacer una oración. Amado Padre bendito que estás en los cielos, te alabamos y te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque con temor y temblor, Señor, nos acercamos a ti, Padre, porque tú eres santo, santo, santo. Y queremos pedirte que tú nos perdones, que tú nos limpies, que tú nos restaures, Señor, para que vivamos vida semejante a Jesús, una vida entregada, obediente, una vida, Señor, de amor, ayudando al prójimo, Señor. Gracias, Padre, que en nuestra iglesia podamos vivir unidos en Cristo, que no haya guerra, Señor, ni en nuestra vida personal, ni en nuestro corazón,
ni en la iglesia, sino que haya unidad, que haya amor, que haya servicio, que haya entrega y que puedan ver, Señor, las personas que nos rodean, pues que andamos en luz, que andamos en tus caminos, Señor, obedeciéndote a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, para ser testimonio, Padre. Que tú bendigas a cada uno y especialmente a los que están enfermos, Señor. Que tú a cada uno de ellos des sanidad y pongas paz en sus corazones, Padre. Y también, Padre, por los diferentes ministerios, que tú los bendigas y que te sirvan a ti, Señor, con amor, con entrega y con sinceridad también, Padre. Porque todo lo que tenemos que hacer es de corazón. Pues después de este tiempo de reflexiones, muy buenas por cierto, y me gustaría dar las gracias a los dos hermanos que han compartido por todo el trabajo que conlleva y la meditación, ¿verdad? Pues vamos a tener un tiempo de oración y dos hermanos también van a orar y después tendremos un espacio en el que podremos nosotros orar también, pues siguiendo los temas que van a aparecer en pantalla o bien también en nuestras casas los temas que consideremos nosotros oportunos, ¿no? Porque al final, aunque no nos oigamos unos a otros, estamos en el mismo espíritu y el Señor sí que nos oye, ¿verdad? Pues vamos a orar, hermanos. Gracias. Buenas noches, hermanos. Vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias porque tú cuidas cada día de nosotros y provees para lo que necesitamos. Te rogamos, Señor, que tú bendigas este tiempo, que todo lo que escuchemos y podamos compartir sea de bendición para nuestras vidas. Queremos poner delante de ti todas nuestras inquietudes, Señor, todas las actividades que están organizadas para esta semana y para este fin de semana, Señor, para que seas tú quien las guíe. Gracias por la bendición que tú nos das de poderte servir, Señor, y te rogamos que tú pongas en nuestro corazón alegría, que pongas gozo, Señor, y que hagamos todo, Señor, de la mejor manera posible. Bendice todo este tiempo. Gracias por los hermanos que organizan cada jueves los cultos, Señor, por todo el trabajo que eso conlleva y que pueden, para que después poderlo compartir con toda la congregación. Bendice este tiempo, Señor, y que todo lo que hagamos sea para tu honra y para tu gloria. Por Cristo Jesús. Amén. Hasta pronto. Oremos. Señor y amado Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de llegar a ti. Llegar a ti en oración, Señor, sabiendo que tú nos escuchas. Queremos adorarte, Señor, queremos glorificarte. Tú eres nuestro Dios y eres nuestro Señor y también eres nuestro Padre. Gracias, Señor, por nuestro bendito Jesús, por su muerte en la cruz, por su resurrección, por la libertad que tenemos en ese sacrificio y en esa victoria sobre la muerte. Y porque, Señor, con ello también tenemos la eternidad en tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo que morando en cada uno de nosotros nos confirma en esa verdad, en esa realidad, y nos acompaña cada día a nuestro lado, guiándonos, dándonos sabiduría, exhortándonos cuando es necesario, mientras caminamos, Señor, en este peregrinaje, hasta que un día estemos en tu presencia. Gracias, Padre, por la familia de la fe. Gracias por el privilegio, Señor, de poder estar juntos como familia, compartir tantas cosas, tantas bendiciones, compartir también, Señor, los sufrimientos, las necesidades, las pruebas. Gracias, Señor, por el amor que tú has puesto en cada uno de nosotros, que no es el amor del mundo, sino es el amor que tú mismo generas, Señor, que está en tu naturaleza y es ese amor puro. Señor, perdónanos por cuántas veces hemos caído, hemos pecado. Perdónanos, Señor, porque en nuestra limitación, Señor, cometemos tantas faltas.
Pero Señor, gracias porque podemos ir a ti en arrepentimiento y tú nos recibes, Señor, en tu brazo de amor, limpiándonos, lavándonos con la sangre preciosa de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra que nos guía, nos dirige cada día, nos da sabiduría, nos limpia, Señor, porque obedeciéndola, estudiándola, siguiéndola, nos hace ser mejores, Señor, nos edifica y también nos hace más santos. Señor, gracias, Señor, porque hoy podemos estar juntos, no físicamente, pero sí, Señor, en el Espíritu. Y gracias, Señor, por la tecnología, porque bien utilizada, Señor, es de bendición. Y, Señor, queremos poner en tus manos a nuestra congregación. Queremos, Señor, ser una iglesia dinámica, una iglesia que cumpla, Señor, la función para la cual tú la creaste. Una iglesia que dé testimonio de nuestro bendito Jesús, una iglesia que sea solidaria, una iglesia que sea activa, Señor, y que influya, que sea luz y sal. Y, Señor, eso no puede ser sino por la obra de cada uno personalmente. Por eso, Señor, ayúdanos a buscarte cada día, porque necesitamos de ti, Señor. A obedecerte, Señor. A leer tu palabra, a orar. Todas esas cosas que son tan necesarias, Señor, en el vivir cristiano y que cuando las desatendemos, Señor, vemos como nuestra vida va errante, fluctúa, tantas cosas, nuestro ánimo desfallece. Señor, gracias porque aún así tú estás ahí a nuestro lado y podemos asirnos de ti. Gracias, Señor, porque tú estás cuidando de todas las actividades, Señor, aún en medio de esta pandemia, de todas estas dificultades. Podemos desarrollar todos los ministerios en la iglesia. Gracias por tantos hermanos y hermanas, Señor, que están involucrados y te sirven con amor y con dedicación. Y, Señor, que ellos también puedan hallar gozo en el servicio y que también, Señor, puedan sentirse satisfechos, Señor, de que te están sirviendo, Señor, porque es un privilegio servirte. Gracias, Señor, porque tú también estás cuidando de nuestros hermanos y hermanas que padecen de enfermedad, que padecen de situaciones de dificultad. Hay momentos tan difíciles, Señor, y todo eso puede afectar a nuestro espíritu, Señor, y hacernos decaer. Señor, nos ponemos en tus manos y especialmente ponemos en tus manos a nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo con el tema del COVID, con otros tipos de enfermedades, Señor, situaciones económicas, situaciones familiares, situaciones laborales, situaciones sociales incluso. Señor, hay tantas situaciones donde podemos sentir que estamos desvalidos y que las circunstancias pueden con nosotros. Pero, Señor, ayúdanos en ese momento también a tener luz para ver que si tú estás con nosotros, estamos fuertes. Podemos no librarnos quizás de las circunstancias, porque es tu voluntad, Señor, a lo mejor que podamos pasarlas, pero salir edificados de ellas, salir fortalecidos. Y de todo momento, Señor, queremos estar en tu voluntad, porque tú eres el que conoce nuestras vidas y tú eres el que decide todo lo que ocurre en ellas. Y, Señor, seguro que si tú estás en el control, todo será para bien. Gracias, Señor, porque podemos compartir como hermanos nuestras vidas. Podemos antes tener contacto físico. Ahora que está todo más limitado, podemos llamarnos, podemos compartir a través de tantos medios, Señor, las bendiciones que tú nos das. Y anímanos, Señor, que podamos hacerlo a menudo, Señor. Hay tantas personas, tantas que se sienten solas, y que quizás una llamada, una palabra de amor, una palabra de preocupación, una palabra de saber cómo están, eso les anima, Señor, y les hace sentirse acompañados. En todo tú sí estás, Señor, porque tú no nos dejas y tú estás con cada uno de nosotros.
Y Señor, te damos muchas gracias por ello. Queremos servirte y necesitamos, Señor, que tú nos des la capacidad. Necesitamos, Señor, que tú nos llenes de tu fuerza, de tu sabiduría, de la templanza, de la paciencia. Necesitamos depender de ti, Señor, porque es el camino para ser fuerte. Y, Señor, nuestro orgullo muchas veces es un impedimento. Te pedimos perdón por ello y ayúdanos, Señor, ayúdanos a someter ese yo a ti. Como decía Pablo, que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, porque nuestra vida está entregada a Él y nos sentimos gozosos en la imitación, Señor, en ser iguales a Él, en crecer a su imagen, que es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por este tiempo de oración, por la libertad que tenemos de acudir a ti. Queremos pedirte, Señor, por aquellos hermanos y hermanas que están siendo perseguidos por su fe. Y, Señor, que eso también nos aliente a nosotros a prevalecer, porque nosotros lo tenemos muy fácil, Señor. A lo mejor podemos sufrir diversos ataques, pues, por personas a lo mejor intransigentes que pueden afearnos, entre comillas, el ser tuyos, el ser creyentes. Pero hay tantos hermanos y hermanas, Señor, cuyas vidas están en peligro por ser fieles. Y, Señor, te suplicamos que los protejas, que los cuides y que ellos puedan ser testimonios y evaluarte allí donde tú los has puesto. Gracias, Señor, por todo. En el precioso nombre de Jesús. Amén.
Pues a continuación, hermanos, vamos a poner un pequeñito vídeo sobre Buenas Noticias TV, es su aniversario. A continuación, nuestro hermano Alberto Betancor va a hacer una pequeña reflexión y terminaremos el culto, pues como lo hemos iniciado, ¿verdad? Alabando al Señor y gozándonos en él. ¿Por qué hay gente que sigue pensando que somos una secta? Hola, soy José Pablo Sánchez, director de vuestro programa en televisión española Buenas Noticias TV. Estamos de aniversario. El 24 de enero de 1985 fue la primera vez que los evangélicos aparecíamos en televisión española. Llevamos 37 años, 37, algunos no habíais ni nacido. Pues sí, 37 años compartiendo el evangelio, lo que somos, lo que hacemos, lo que creemos, pero es evidente que todavía hay mucho que hacer, en especial para alcanzar a los jóvenes de la generación Z, con la que ya estamos trabajando. De hecho, hay algunas sorpresas que nos gustaría compartir contigo. Después de 15 años, el equipo aumenta. Sigue este código QR para saber más o llámanos al teléfono 91 743 4400. Hay novedades importantes que no te puedes perder. Que Dios te bendiga. Ora por nosotros y no lo olvides, tú vales mucho para Dios. Buenas noches, queridos hermanos. Vivimos tiempos muy convulsionados, tiempos muy difíciles, en los que nos hace pensar que estamos en las puertas del apocalipsis bíblico descrito por el apóstol Juan en el libro de las Revelaciones. Y es que en el mundo está desatado una gran cantidad de calamidades. Tenemos desastres naturales, tenemos la pandemia del COVID-19, tenemos conatos de guerra, pequeñas guerras que hay en diferentes lugares, conflictos armados, tenemos sequías, desabastecimiento, alteración del clima, tenemos también una posible guerra a gran escala de producirse el ataque de Rusia a Ucrania. Sin embargo, yo tengo mis dudas con respecto a que estemos en puertas o no del apocalipsis bíblico. Han habido otras épocas, en otros momentos de la humanidad, que han sido muy duros y muy difíciles y han tenido una aparente connotación con lo que tiene que ver con el Armagedón, el Apocalipsis. ¿Cómo sucedió en la Primera Guerra Mundial? En la Primera Guerra Mundial la gente se pensaba que estábamos con toda la descripción exacta del Apocalipsis bíblico. Recordemos que antes de la Primera Guerra Mundial había una aparente paz, una aparente tranquilidad, pero habían unos egos muy elevados, había una gran soberbia, prepotencia, orgullo y sobre todo la desesperación por ir a la guerra, no solo por matar, aniquilar al hermano, sino sencillamente por probar nuevas armas de destrucción, como lo eran los tanques, los submarinos, la aviación militar y las armas químicas que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial. Bueno, era un panorama de verdad desolador como quedó Europa en el año 18, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, que costó la vida a 20 millones de personas de forma directa entre civiles y militares, y de forma indirecta a otros cuantos millones que fueron producto del hambre y la enfermedad. Y entre las enfermedades que surgieron en esta Primera Guerra Mundial, en el momento de finalizar la guerra, se encuentra la gripe española. Hubo más enfermedades porque había una gran carestía de todo tipo, pero la mayor de todas fue la gripe española. La gripe española costó la vida de 100 millones de personas en 2 años, del año 1918 a 1920. Es unas cifras de verdad extremadamente escalofriantes, y se dice incluso que fueron mucho más, porque en aquel entonces pues había mucha gente que no estaba ni siquiera registrada, no aparecían sus nombres, nacían, pero no se registraban en lugares rurales alejados. Bueno, la gripe española mató a más de 100 millones en todo el mundo, en todo el planeta, y el panorama que se veía era de crisis económica, desnutrición, desabastecimiento, locura, enfermedades. Bueno, era un clima que se daba a entender
que estábamos en los tiempos finales, en los tiempos del Armagedón. Sin embargo, al igual que ahora, yo tengo mis dudas con respecto a que estemos en los últimos tiempos. No quiero decir que yo tenga la razón en ningún momento, hay muchas razones para pensar que estamos en los últimos días, pero yo más bien pienso que lo que estamos en presencia de un nuevo orden mundial que se nos ha estado poco a poco introduciendo, de forma que no nos damos prácticamente ni cuenta. Es un orden nuevo mundial que atenta contra el cristianismo, atenta contra la palabra de Dios, atenta directamente. ¿Y cómo atenta? Pues bueno, hay muchas formas de atentar contra la palabra de Dios. Tenemos, por una parte, la ideología de género, que prácticamente ya es una obligación, es de carácter legal, y nadie puede ir en contra de ella. Pero también tenemos la cultura de la muerte, que se nos ha implantado también con instrumento jurídico totalmente legal, que es el aborto y la eutanasia. Y así como esto hay muchísimos temas que nos han estado metiendo, nos han estado introduciendo, nos han estado que van en contra de la Biblia, que van en contra de la palabra de Dios, pero nos han estado sencillamente sembrando de forma jurídica, sin que prácticamente nadie pueda expresarse, porque esa es otra. La libertad de expresión en el mundo ha desaparecido. La libertad de expresión, desafortunadamente, hay muchos controles, vemos muchos abusos de poder, muchas injusticias en el mundo, orquestadas por los mismos gobiernos, por organizaciones internacionales, incluso como las Naciones Unidas, que se han encargado también de fomentar todo este tipo de leyes y que se lleven a instrumento jurídico legal en cada país. Bueno, sencillamente aquí tenemos también la pandemia, la famosa pandemia, el COVID-19, que de verdad pues ha servido, independientemente si es natural, independientemente si salió de un laboratorio, como dicen tantas teorías conspirativas. La realidad es que el COVID-19 ha servido para control social. A nosotros con el COVID-19 pues sencillamente nos han dicho, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, y sencillamente pues nosotros, por seguridad de la sociedad, pues los vamos cumpliendo y vamos haciendo las pautas que nos dicen. Sin embargo, a ciencia cierta no sabemos cuál es la verdad, no sabemos si en realidad estas pautas son sinceras, qué hay detrás de todo esto, lo desconocemos. Simplemente pues tenemos que acatar lo que nos dicen, porque no nos queda otro remedio. Para concluir, quiero dejar la siguiente reflexión. Los cristianos en el mundo actual, un mundo que le ha dado la espalda a la palabra de Dios, ¿cómo nos estamos comportando? Estamos cumpliendo con las enseñanzas bíblicas, estamos cumpliendo con la palabra de Dios, llevamos a Dios en nuestro corazón y lo amamos por encima de todas las cosas, sin que ese amor infinito que debemos tener por Él se contamine con ideologías políticas, pensamientos culturales, o cualquier tipo de pensamiento. O por el contrario, si lo amamos como lo manda el Señor Jesucristo, amarlo por encima de todas las cosas. El amor al prójimo, nosotros cumplimos con el amor al prójimo, o por el contrario, amamos el entorno, lo que está más cerca de nosotros, pero amamos de verdad al prójimo como a sí mismo. Sentimos el dolor que sufren, el hambre en África, o tantas calamidades que hay en todas partes del mundo, o simplemente las leemos como una noticia más de prensa y hacemos una oración. La oración de verdad que estamos teniendo es una oración de corazón, o es una oración simplemente fría, una oración de momento. Oré por el sufrimiento del mundo, de las personas que están padeciendo, y sencillamente seguí adelante y no me recordé más de estos tristes episodios que están sucediendo en el mundo. Bueno, estas son las reflexiones que quiero dejar. Muchas bendiciones para todos, y que el Señor Jesucristo y Dios los acompañe y los ilumine siempre en este difícil camino que es el cristianismo, que es un camino, el camino del Señor Jesucristo, es un camino largo en el que todos los días tenemos que ir aprendiendo enseñanzas, y vamos como las olas con subidas y bajadas. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre.
pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llenaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles su esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos